Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del conflicto que ha estallado en la selección ecuatoriana, que tiene como principal apuntado al entrenador argentino Sebastián Beccacece y algunas de las decisiones que ha tomado en la última doble fecha. Vamos a estar hablando justamente de lo que pasó desde su llegada, qué es lo que hoy en día le critican tanto y el contexto detrás evidentemente de algunas de las decisiones que ha tomado el técnico argentino. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin darle muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Si uno mira la tabla de Conmebol hoy en día de las eliminatorias rumbo al Mundial, está claro que Argentina está primera y es la que más destaca por sobre el resto, pero si uno tendría que hacer un análisis mirando la tabla y mirando también los últimos resultados, Ecuador pareciera ser la mejor selección justamente detrás de la selección argentina. En cuanto a lo que ha logrado en el último tiempo, cómo se ha afianzado sobre todo en la faceta defensiva, Ecuador ha tenido un muy buen rendimiento a lo largo de este último año. Y la realidad es que si hay alguien a quien se le puede evidentemente dar un poco de crédito de ese rendimiento, es a Sebastián Beccacece. Teniendo en cuenta que el argentino ha asumido justamente hace un año aproximadamente el cargo, en realidad menos, porque fue en septiembre, es decir, estamos hablando de unos meses en los cuales se ha hecho cargo de la selección ecuatoriana después de la salida del español Sánchez Vaz, tras una Copa América bastante dubitativa en cuanto a rendimiento, más allá de que terminó alcanzando los cuartos de final. El argentino, si bien comenzó con una derrota frente a Brasil en condición de local, para los brasileños evidentemente perder 1-0 tampoco es un mal resultado para Ecuador. En los últimos 7 encuentros no ha perdido una sola vez y además ha cosechado 4 triunfos, siendo una de las selecciones además que menos goles ha recibido. Ecuador, en lo que va de las últimas 7 jornadas, solamente ha recibido un gol en la victoria 2-1 frente a Venezuela. En el resto de los 6 partidos no ha recibido ningún gol y ganó 4 y solamente empató 3. Hoy en día Ecuador se posiciona segunda con 23 unidades, teniendo en cuenta que además, como todos sabemos por el caso de Byron Castillo, comenzó la eliminatoria con menos 3 puntos, si no tendría 26 y le hubiese sacado mucha diferencia al resto del pelotón de Uruguay, Colombia, Paraguay y Brasil, consolidándose para mí, al menos en el último año, como la segunda mejor selección detrás de la Argentina, que está claro hoy en día está un escalón por encima del resto. Ahora bien, a pesar del buen momento de la selección ecuatoriana, que marcha segunda y ya prácticamente clasificada al próximo mundial, a pesar del buen rendimiento y de la muy buena camada de jugadores que tiene, a pesar de los muy buenos resultados cosechados desde la llegada de Sebastián Beccacece, hay muchísimas críticas hoy en día por parte del periodismo, jugadores, exjugadores en Ecuador hacia el entrenador argentino. Ustedes se preguntarán, si no son ecuatorianos, ¿de dónde provienen esas críticas? Bueno, hay que explicar un poco el contexto para entender. En Ecuador en los últimos años hay muchas quejas o hay muchas sospechas detrás de que la selección ha sido utilizada como vidriera para que Independiente del Valle pueda subir el precio o vender a sus jugadores. ¿A qué se debe esto? Todos sabemos la irrupción en la última década que ha tenido Independiente del Valle, teniendo muy buenos resultados en lo deportivo, llegando a finales de Copa Libertadores, ganando Copa Sudamericana y volviéndose un equipo competitivo no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, y de la gran cantidad de jugadores que han salido de su cantera y que después posteriormente han sido vendidos por muchos millones al fútbol europeo y después se han consolidado y han sido jugadores importantes en sus clubes como también en la selección. En el último tiempo se comenzó a ver que con los entrenadores que venían estando, se le empezó a dar mucho rodaje o empezó a dársele convocatorias y hasta minutos a jugadores de Independiente del Valle que eran muy jóvenes proyectos, que recién tenían 16, 17, 18 años y sin muchos partidos en primera división se los ponía por encima quizás de otros futbolistas de más experiencia, de otros clubes locales como Barcelona, Liga de Quito, que también le ha ido muy bien en los últimos años siendo campeones en el fútbol ecuatoriano, pero sin embargo se le daba prioridad a esos jóvenes de Independiente del Valle. Es así que ha pasado, por ejemplo, con varios jugadores que después de sus convocatorias a la selección terminaron siendo vendidos al fútbol extranjero. Por ejemplo, quizás el último caso es el de Kenny Arroyo, que con 19 años ya fue vendido al Besiktas turco en cambio de casi 6 millones de euros. O también el caso de Jaimar Medina, que fue vendido al Genk de Bélgica con 20 años en casi 4 millones de euros. Sin embargo, en esta doble fecha, todas esas sospechas que ya venían estando, todos esos murmullos de los cuales hablaban, se incrementaron todavía mucho más. Y es que Sebastián Beccacece decidió incluir en la convocatoria
a Darwin Guagua. Quizás a muchos ni les suene o no sepan de quién estoy hablando, porque es un joven de apenas 17 años que se desempeña como extremo también en Independiente del Valle. La particularidad que tiene Guagua, a diferencia de muchos de los que vengo nombrando, es que es un futbolista que ni siquiera ha debutado en el equipo profesional de Independiente del Valle. Sí ha jugado a nivel sub-20, por ejemplo en la Copa Libertadores de la categoría, pero todavía no había debutado a nivel profesional o en el primer equipo de Independiente del Valle. Sin embargo, a pesar de esto, Sebastián Beccacece decidió convocarlo. Y no contento con todas las críticas que había recibido, con todas las veces que tuvo a hablar en conferencia de prensa explicando que lo llevaba para que empiece a formar parte del proceso, que era un jugador que a futuro podía ser importante, frente a la selección chilena, después de haber logrado el triunfo frente a Venezuela, decidió nada más y nada menos no solamente ponerlo, sino que ponerlo de titular. Y es que Guagua jugó aproximadamente 60 minutos. Más allá del rendimiento en sí, lo que terminó de explotar la polémica es que pusiera a Guagua como titular y no le diese minutos a otros futbolistas que en Ecuador consideran tienen mucho más recorrido y mucho mejor momento. Y me refiero por ejemplo a la no convocatoria de Jeremy Sarmiento, el jugador del Burnley del fútbol inglés, que habitualmente siempre había estado en las convocatorias, teniendo buenos niveles para mí en muchos partidos, y Beccacece ni siquiera lo consideró para llevar a Guagua. Dejando de lado, por ejemplo, a Yeboah, este futbolista que se nacionalizó justamente ecuatoriano, que juega en el Venezia del fútbol italiano y que salió de la convocatoria para que pueda ser titular Guagua, justamente del partido con Chile, o no dándole minutos a Kenny Arroyo, esta joven promesa que ya se fue vendida al fútbol turco y que tampoco tuvo los minutos que sí terminó teniendo este chico, que se convierte en uno de esos casos particulares, que son contados con los dedos de una mano, de que debutó primero en la selección mayor que con su club a nivel profesional. Y esta última decisión de Beccacece fue la gota que colmó el vaso, porque a partir de ahí no solamente dicen, no solo lo lleva a la selección para hacerlo de vidriera y que después los clubes europeos paguen más dinero por él, sino que encima lo pone de titular en la selección, utilizando a la selección de vidriera y cargándose un poco con el concepto de la meritocracia de que los mejores, los que mejor están rindiendo, van a la selección. Porque realmente un chico que tiene 17 años y no ha debutado, evidentemente no puede ser el que mejor está, más allá de que uno lo pueda convocar a que sea parte del proceso. De ahí a ponerlo de titular frente a la selección chilena, hay un abismo de diferencia y es la decisión que terminó tomando Beccacece, casi pecando de soberbio o realmente como mostrando que él hace lo que quiere en la selección y que no solamente lo lleva al chico sino que lo pone titular a pesar de lo que pueda decir el resto. Obviamente terminado el partido, más allá de vuelvo a decirlo de cómo jugó el chico, los medios de comunicación, exjugadores, hasta dirigentes de otros equipos como Barcelona, Liga de Quito, estaban que ardían con Beccacece y salieron a decir barbaridades. Es más, hasta jugadores del propio plantel estaban bastante enojados con Beccacece porque no entendía por qué le daban la oportunidad a este chico y no se la daban justamente a ellos, que venían siendo parte del proceso y ellos entendían era una mejor opción para poder jugar en ese partido. En Ecuador evidentemente hay una cuestión de recelo muy grande con Independiente del Valle y lo que ha crecido en los últimos años. Sobre todo con su presidente, Michel Deller, que de la mano de lo que ha sido su modelo de negocio, su modelo de gestión deportiva, ha llevado al éxito justamente a este club y ha sacado muchísimos jugadores que son importantes para la selección. Y la verdad es que eso es innegable. Si uno mira la última convocatoria, por ejemplo, de Beccacece para la selección, Moisés Ramírez, Piero Hincapié, William Pachó, Joel Ordóñez, Jaimar Medina, Moisés Caicedo, Jackson Méndez, Alan Franco, Pedro Vite, Patrick Mercado, el mencionado Darwin Guagua, Kendrick Páez, Kenny Arroyo y Gonzalo Plata son jugadores que hoy en día salieron de la cantera Independiente del Valle y forman parte de la convocatoria. Si no me equivoco, prácticamente la mitad de los jugadores que hoy en día estuvieron en la selección ecuatoriana son formados en la cantera Independiente del Valle y faltan otros que por lesión o por esta convocatoria puntual no están, pero que hoy en día también son considerados. El caso de Ángelo Preciado, de Joan Archávez, de Alan Minda, de Justin Lerma o también de Anthony Valencia, que por distintas cuestiones no fueron convocados. La selección se ha beneficiado y mucho y se ha nutrido de Independiente del Valle en los últimos años y para mí, sin tener quizás el recorrido o el conocimiento total de lo que han sido las camadas de Ecuador, debe ser una de las mejores, si no la mejor camada de jugadores que ha tenido Ecuador a lo largo de su historia y la que más ilusiona. Muchos jugadores en Europa, algunos en los mejores equipos y teniendo rendimientos top. No sé cuántas veces Ecuador ha tenido una camada de este nivel. Sin embargo, vuelvo a decir, hay mucho recelo por parte de otros que tienen intereses diferentes,
como Barcelona, como Emelec, como Liga de Quito, de que sus jugadores no son convocados, no son tenidos en cuenta, y sí son mucho más tenidos en cuenta los jugadores de Independiente del Valle. Tratan a BKCS de títere, que la Federación Ecuatoriana está intervenida o que tiene muchísima influencia. Justamente Michel Deller, el presidente de Independiente del Valle, y es justamente él el que después termina poniendo y sacando jugadores para que después el club los pueda vender a un precio todavía mayor. Una lástima realmente este conflicto, porque vuelvo a decir, Ecuador atraviesa un muy buen momento, va a estar en el Mundial, tiene una gran camada de jugadores, viene con buenos resultados, y todo esto termina empañando una situación que no debería estar. Ecuador debería ser hoy en día, junto con Argentina, quizás con Paraguay, las selecciones que más relajadas deberían estar, más contentas, porque vienen jugando bien, vienen obteniendo resultados y han superado difíciles escollos. Sin embargo, vuelvo a decir, por esta cuestión, por este chico, por esta cuestión de Independiente del Valle, hoy en día en Ecuador hasta algunos piden que BKCS se vaya, lo cual me parecería una locura, teniendo en cuenta que en lo deportivo de momento ha rendido el equipo. Pero me gustaría que la gente de Ecuador, que conoce mucho más el conflicto, que lo sigue evidentemente hace mucho más tiempo que yo, me diga su opinión de lo que está ocurriendo en la selección y del caso Independiente del Valle y evidentemente de la cuestión puntual de Darwin Guagua. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.